eat meat. I just live on moldy chives or the donuts that I found in last week's dumpster dives. You people in that restaurant, I think you are so sad when you could have been eating bagels like the ones that I just had. I think it is a shame all the bourgeoisie. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pásame un libro. En esta ocasión, y sé que aún tengo un par de pendientes que habíamos quedado, ahí están pendientes, estarán listos en las próximas semanas. Pero hoy quiero abordar un libro bien interesante que además es de muy fácil lectura. Se llama Juega Dios a los dados y está escrito por Ian Stewart. Seguramente le suena el nombre de Ian Stewart por los libros de cálculo y con el mismo estilo pues sencillo pero concreto y bien explicado está escrito este libro. Les voy a ir mostrando parte de esta edición en inglés que es de Penguin Random, pero les mando acá en la descripción junto con junto con esta edición, una edición en español que está en formato EPUB, que a mí no me gusta mucho, pero que pues se puede leer para quienes quieren leer la traducción, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿de qué va este libro? Pues empezar por de dónde sale esta frase de si juega Dios a los dados. Y tiene que ver con esta cita de una carta que le escribe Albert Einstein a Max Born, que es un debate sobre las cosas que le parecían inconsistentes a Einstein en la construcción de la teoría cuántica. Y una de ellas es el papel primordial que se le puso a los métodos probabilistas en la construcción de la teoría cuántica. Entonces ahí hay varias anécdotas. Digo, lo mejor sería leer las cartas porque además nos dan una idea de qué era lo que estaban discutiendo, pero también nos da una idea de cómo se va a ir moviendo en el siglo XX el peso que se les da a los métodos probabilistas, ¿no? No son las ganas de construir una epistémica no determinista, sino una necesidad que los datos te están arrojando, porque cosas que no puedes hacer de entrada, medir ciertas cosas, y entonces tienes que recurrir a estas artimañas matemáticas, ¿no? Y la consistencia de las artimañas matemáticas con las cosas que sí se pueden medir es el centro de esa discusión completa, ¿no? Ahora, la teoría del caos le da a esta discusión un poco la vuelta, en el sentido de que tenemos fenómenos que no son predecibles. O sea, no solamente no podemos asegurar qué va a pasar en el futuro lejano, sino sino
No solo es que no podamos predecir en largos plazos, sino que pues vamos a tener que en el corto plazo describir de cierta forma, y que va a ser útil para las partes cualitativas, pero no para todo, ¿no? Entonces, hay una... O sea, se parece mucho al libro que escribió Glick, ¿no? Sobre la teoría del caos, el desarrollo de la teoría del caos, porque contiene discusiones históricas puestas en su lugar, vamos, pero también no es solamente la descripción de la física que se estaba tratando de describir, de las matemáticas que se estaban utilizando, sino también de la parte epistemológica y los problemas que conllevaban este tipo de discusiones, ¿no? Entonces, aquí en el prólogo, la discusión es pues, el universo mecánico o el caos, ¿no? Y la primera parte es cómo a partir del caos, perdón, cómo a partir del orden emerge el caos, ¿no? O cómo el caos se puede ver como una propiedad emergente de ciertos sistemas que son aparentemente ordenados. ¿Y a qué es a lo que nos va a llevar este capítulo? Pues al movimiento planetario. Entonces, empezar a hablar sobre la mecánica newtoniana y cómo describe Newton, con qué matemáticas describe Newton el movimiento de los planetas. ¿No? Utilizando leyes deterministas matemáticas y un montón de geometría. Cómo a partir de esas observaciones se construye un mundo que funciona como maquinaria perfecta, un universo que se mueve siguiendo estas leyes que propone Newton, y cómo pues Laplace propone que ese determinismo es no es en última instancia, sino es todo, ¿no? Y luego vienen las irregularidades. Entonces, propone Stuart un ejercicio bastante sencillo que se puede hacer con una calculadora cualquiera para construir una serie de datos caótica, una serie de tiempo caótica que pues, finalmente va a corresponder con la ecuación logística, ¿no? Que en este canal ya hemos hablado bastante sobre ella, y eventualmente va a ¿no? O sea, habla sobre la historia de esta idea del universo como una maquinaria que se mueve perfectamente, y cómo eventualmente se dan cuenta de que aunque fuera eso, hay cosas medias inexplicables que pasan, por ejemplo cuando se mueven tres cuerpos en tres cuerpos en la sujetos por la misma ley de gravedad, ¿no? Paralelamente va a ir hablando sobre el desarrollo de los métodos probabilistas, ¿no? Las leyes del error, habla sobre Galton, Tele, el papel de la cosa probabilista en la mecánica laplaciana, Pearson, las aplicaciones que se dan en economía, etcétera.
Y finalmente llegamos acá en el capítulo 4 a hablar sobre el problema de tres cuerpos, y el papel que jugó Poincaré en el entendimiento de ese problema de tres cuerpos, el desarrollo de las ideas topológicas, y demás, ¿no? Entonces, pues bueno, a partir de aquí, pues vamos a ir, se va a ir construyendo, ¿no? Sobre Poincaré un montón de observaciones sobre oscilaciones con cuasi periódicas y ese tipo de cosas. ¿No? El mapeo de Poincaré en el toro, y luego va a hablar sobre ¿cómo se llama esto? Sistemas hamiltonianos, y llegamos a hablar sobre atractores extraños, sobre las ideas de Poincaré de los campos planos, y qué pasa cuando ya no estamos en el plano, ¿no? Entonces, movimientos cuasi periódicos, atractores que ya no son ni puntos ni regiones en el plano, ¿no? Este tipo de atractores. Esta es una sección de Poincaré del atractor de Ueda, solenoides, y entonces empieza a hablar de fractales, ¿no? Entonces empezamos desde el polvo de Cantor. Aquí va a hablar sobre los experimentos estos de clima, el oscilador de Lorentz, el atractor de Lorentz, el efecto mariposa, y algunas, esta idea de ¿cómo se llama? La dinámica esta de doblar y estirar, ¿no? Que dan como una receta general para cierto tipo de caos, ¿no? ¿No? Que es la idea general topológica que retoma Smale para este tipo de fenómenos. Y luego tenemos el diagrama de bifurcación de una logística, los números de Feigenbaum, aquí va a empezar a discutir un poco sobre la parte epistemológica, el papel del laboratorio en este tipo de experimentos, el atractor de Ressler, por ahí habla de Belousov y Sabotinsky, el truco de renormalización, que también se le debe a Feigenbaum, y regresa a estudiar fractales. Habla sobre de dónde matemáticamente salen los fractales. Habla un poco sobre Mandelbrot, sobre sistemas L, sobre agregación mediada por
este por densidad y demás, ¿no? Por ahí habla de leyes de escalamiento y regresa a los problemas de descripción del movimiento de los planetas. ¿Qué hizo Poincaré con el problema de tres cuerpos, ¿no? Algunas cuestiones ahí de aplicaciones a la biología, ¿no? De teoría del caos. Que eso no viene en el libro de Glick, ¿no? El de Glick se queda en la parte de descripción de la física, pero bueno. Y digamos, pues va recogiendo lo más nuevo, ¿no? Las discusiones sobre fractales y fractalidad, sobre series de tiempo, ¿no? Y demás. Y aquí es un poco sobre qué tiene que ver el caos con la teoría cuántica, y cómo caos podría haber dado una interpretación de la cuántica más menos extravagante, ¿no? Sí se puede. Luego pues, va a hablar sobre información en biología, y termina diciendo que pues, no podemos olvidarnos del azar simplemente, y ni modo, ¿no? Vienen un montón de lecturas recomendables, para principiantes y para lectores avanzados, y las figuras, ¿no? Entonces es un libro que se lee bastante sencillo, se lee bastante rápido, en 2 o 3 sentadas ya lo terminaron, pero que es bastante útil como en primer acercamiento para entender la teoría del caos, ¿no? O de qué va la teoría del caos. Entonces, esa es la recomendación de esta semana. Se las dejo acá en la descripción y nos vemos pronto. Échenle un ojo porque yo la próxima semana les echo otro libro.